soy Kelvis Ochoa y generalmente hago canción de autor, hago dentro de los géneros, pues mezclo un poco lo que es la guaracha, el sucusucu, la conga oriental, y todo esto pues lo pongo un poco a merced, ¿no?, de ritmos ya que me cautivan, ¿no?, que me han cautivado durante mi vida. Vengo de una familia de músicos. Mi abuelo tenía uno de estos órganos que llegaron de Francia, y era una maravilla levantarme por la mañana así, ver a mi abuelo Joaquín preparar las piezas del órgano. Yo crecí en eso y queriendo hacer música desde chiquito. Al ver al abuelo, a mi padre, a todo el mundo metido en ese trajín el día entero, pues era evidente que tenía que salir por ahí, ¿no? Y ahí ya hacía mis canciones, empecé a escribir poesía y la mezclaba un poco con la música. A partir de ahí yo creo que empecé a tener más claro, ¿no?, qué era lo que iba a hacer el resto de mi vida. En una noche triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza. En una noche triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza. Hay un dúo cubano que son muy importantes en mi carrera, que se llaman Gemi Pavel. Ellos vienen a Cuba a hacer una recopilación de músicos, de cantautores jóvenes, en los cuales yo tengo la suerte de estar y hubo la posibilidad de grabar. Ese fue mi primer disco, mi experiencia primera discográfica, se llama Habana Oculta. Nos fuimos todos de gira y ya hicimos un trabajo de años ahí en España a partir de ese año. Y en medio de eso yo saqué un disco luego con BMG Ariola en solitario, que se llamó Kelvis. A partir de ahí pues ya pido la carta de libertad de BMG y me pongo a buscar el dinero para producir, para hacer mis discos y punto, y se acabó. Y a partir de ahí pues di con unos buenos amigos, me metí, grabé este disco que se llama Curandera, que está a punto de salir, y luego lo otro que he hecho es esto con Esemer, que se llama Amor y Música, y un disco nuestro, vamos, que los másters son nuestros, los hemos trabajado nosotros. Dolor, no dirán si el sol te dará la enhorabuena. Brillante y tú no podrás hablar, tomarás la decisión, que es la virtud del sentido. Me diste la ilusión de tener un instante creador. Generalmente compongo primero la música y luego la letra. Las palabras tienen su ritmo y tienen su cadencia. Trato de no atropellarlas dentro de una melodía. Trato de que el juego sea de que se quieran, ¿no?, una y otra melodía y palabras, o sea, que forman parte de lo mismo. Yo compongo generalmente así. Luego he compuesto canciones por encargo, como las de Habana Blues. Se nos dio el guión, se nos puso una situación y sobre ello pues trabajamos, ¿no? Disfruto mucho del oficio de componer, la verdad. Yo no tengo una formación académica musical, no soy capaz de leer un pentagrama, no hay, o sea, me ponen un pentagrama y lo que veo son florecitas y mariposas. Yo no leo nada de música, pero sí, siempre tuve la suerte de tener músicos al lado, artistas, escritores, pintores, que hicieron mi mundo, y esa fue mi escuela. Despierta que llegó